una conversación casi casi unilateral al principio, ¿no? Donde solamente yo voy a estar hablando, solamente yo voy a estar explicando cuál es la finalidad de la clase de hoy, ¿no? Que pues justamente esa es la idea, ¿no? Que se lleven una probadita de lo que va a ser eh, las clases, particularmente del instituto, de Universidad Unilíder, de un diplomado que estamos desarrollando también ciertos colegas, enfocados principalmente en las terapias de tercera generación y las terapias contextuales, ¿no? Por eso el título aquí de contexto, ¿no? Donde vamos a explorar las relaciones humanas y ver la utilidad que tiene esto en la terapia, ¿no? Y por lo tanto, pues aquí me imagino que muchos de ustedes son psicólogos. Sin embargo, esto no va solamente orientado para las personas que son psicólogos, sino para cualquier tipo de personas que quiera aprender ciertas habilidades para desenvolverse distinto, ¿no? Para entenderse mejor, pero no de manera conocer su yo interior, sino cuáles son las causas que nos van determinando, ¿no? Y cómo la relación humana y el cómo interactúo con las cosas, con las personas, cómo interactúo yo en el mundo, está relacionado con mis problemas, ¿no? Cómo yo aprendo a desenvolverme prácticamente, ¿no? Esto pues va a ser una antesala, ¿no? De lo que es un diplomado que estamos colaborando aquí con Universidad Unilíder, con el Instituto Psicológico de Vanguardia Mexicana, pero también es pues clases gratuitas para ustedes para que puedan conocer estos temas, ¿no? Que al menos de donde yo soy, de Hermosillo, Sonora, pues son temas muy, muy significativos, ¿verdad? Porque estamos un poquito escasos en ese tipo de divulgación y pues bueno, ya les iré platicando, ¿no? Entonces, el título es contexto, tenemos una frase que más adelantito lo vamos a retomar, pero lo más importante aquí o las palabras claves que vamos a utilizar son el contexto, entendiendo el contexto, las cosas del mundo, ¿no? Y cómo yo me relaciono con estas cosas, ¿no? Con estas cosas del mundo. Por eso es que el grande título es el contexto. Sin embargo, el foco del cual vamos a estar hablando es de la exploración de las relaciones humanas, ¿no? Entonces, al hablar de las relaciones humanas, nos referimos a todo lo que nos es humano y todo lo que nos es familiar, ¿no? Atravesado por ahí lo que yo hago como persona, pero lo que hacemos también como comunidad, como sociedad, como conjunto, ¿no? Entonces, el foco de esto va a ser las relaciones, ¿no? Y su relación que tiene estos temas con las terapias de tercera generación y las terapias contextuales y su origen, ¿no? En el conductismo prácticamente. Pues bueno, les platico un poquito de quiénes somos, ¿no? Yo vengo representando al Instituto Psicológico de Vanguardia Mexicana, ¿no? Que pues, somos un conglomerado de psicólogos, ¿no? Que estamos tratando de hacer mayor divulgación, tanto científica, divulgación mediática, acerca de lo que son las terapias contextuales, las terapias de tercera generación, ¿no? Y una forma de aproximarse a lo que es la salud, ¿no? Que aquí tratamos de no ponerle la carga de salud mental, porque toda la salud es salud, ¿no? O todo está relacionado, todo está interactuando, todo lo relacionado con salud es lo relacionado al ser humano, ¿no? Y entonces, pues nos encargamos de eso, ¿no? De hacer ese tipo de divulgación. Por lo tanto, no solamente vamos a encontrar temas de psicología, sino que temas relevantes para el ser humano, ¿no? Para las personas en el cual el foco de ello es ello, ¿no? La persona, ¿no? Con su historia de vida, sus quehaceres, sus cosas, ¿no? Pues bueno, les platico un poquito de cuál es la misión que tenemos nosotros como instituto. Nuestra misión es impulsar el desarrollo de la psicología en México a través de la formación, ¿no? Por lo tanto, vamos a estar colaborando con otros psicólogos, con docentes, ¿no? Con alumnos. De hecho, ese es el tipo de vinculación que estamos haciendo como instituto, ¿no? Tratando de hacer divulgación y entrenamiento para personas que necesiten ayuda en algo, ¿no? Y justamente ahorita voy a retomar este tema porque lo que hacemos dentro del instituto es tan amplio que realmente le puede servir tanto a psicólogos como a personas que no son psicólogos, les puede servir a terapeutas, a psicólogos infantiles, a docentes, a maestros, a empresarios, o sea, le puede servir a quien sea, porque lo que realmente hacemos dentro del instituto es aprender a resolver problemas, ¿no? Y entonces nosotros formamos personas
¿Para qué? Pues para que aprendan ese resolver de los problemas, ¿no? También nos dedicamos en la investigación, ¿no? Principalmente con enfoque científico, más adelantito lo retomo. Y justo lo que tratamos de hacer no es solamente brindar o divulgar la información de las investigaciones científicas, sino también aprender a interpretarlas, ¿no? O sea, porque pues, los datos de una investigación científica pues, son muchos, pero eso no es lo realmente importante, los datos, sino la interpretación que yo le doy a ello. Y pues la interpretación que le damos, ¿no? A los hallazgos científicos es desde el siguiente enfoque, ¿no? Desde la ciencia, ¿no? Desde el análisis funcional de la conducta, ¿no? Y del contexto, ¿no? También nos formamos en una filosofía, ¿no? O una visión principalmente materialista, ¿no? Y pluralista. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros de alguna forma negamos la idea de mente como se suele conceptualizar, como una entidad, ¿no? Y lo vemos como otra cosa, ¿no? Más adelantito vamos a platicar de a qué es a lo que nos referimos con eso. Esta es la cualidad materialista de la visión del instituto. Y pluralista, ¿por qué? Pues porque ni abogamos tanto por el monismo ni por el dualismo, ¿no? Estamos tratando de hacer otro tipo de prácticas, ¿no? Y pues todo esto orientado al bienestar psicológico, tanto personal como social. ¿Por qué? Porque no podemos salir de esa cuestión social, ¿no? Y la visión del instituto, pues, es consolidarse como una institución líder en México e Hispanoamérica, ¿no? En todos los países hispanohablantes prácticamente, en los temas que ya platicamos, formación, investigación e intervención psicológica basada en procesos, ¿no? Y esta va a ser la parte más interesante de lo que vamos a aprender el día de hoy, porque vamos a ver por qué sirve mi psicólogo psicoanalista, vamos a ver por qué sirve mi psicólogo gestalt, ¿no? Vamos a ver por qué sirve la terapia de ángeles o la homeopatía, o incluso retomando el tema este de los sueros, ¿no? Vamos a entender por qué funcionan estos sueros o por qué le puede funcionar a ciertas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que entender los procesos que hay detrás, tenemos que irnos a las cuestiones científicas, pero atravesándolas por el ser humano, ¿no? O sea, llevándolo, perdón, a la práctica. Eso es prácticamente lo, lo que haríamos, ¿no? Basada en procesos, reconocida, que es lo que buscamos en el instituto, que seamos reconocidos por transformar la práctica profesional desde estos enfoques que les mencioné, ¿no? El funcional, contextual, relacionado con la conducta y buscando ese impacto en el bienestar psicológico personal y social, ¿no? Eh, yo sé que les estoy hablando mucho del instituto, pero quiero que entendamos cuáles van a ser las bases filosóficas de la clase de hoy y de qué es lo que pueden esperar de lo que vamos a ver, ¿sale? Y pues ahora sí, aprovechando, ¿no? Que el tema de lo que estamos viendo, que son las relaciones humanas, pues yo soy Iram, ¿no? Yo soy Iram, pues realmente cualquiera me puede tutear, yo no tengo broncas con esto, y yo soy psicoterapeuta. ¿Va? Y es bien importante para mí tratar de definir cuál es el rol del psicoterapeuta, porque todo va a estar atravesado por ese rol, ¿no? Todo lo que vamos a ver en la clase de hoy va a ser desde mi visión como psicoterapeuta, pero entendiendo por qué soy terapeuta o de qué me sirve ser psicoterapeuta cuál es la función incluso de un psicoterapeuta. Pero más adelantito vamos a platicar de eso. Yo soy psicoterapeuta, pero no solamente soy eso, soy papá, soy esposo, soy hijo, ¿no? Tengo 33 años, nací en el 92, el octubre 29, pues soy de aquí de Hermosillo, estudié en Ensenada, Baja California, la licenciatura en psicología, también la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual, por lo tanto no me es ajeno mucho de los temas que vamos a platicar hoy relacionados con las terapias contextuales, porque le vamos a tirar un poquito a la terapia cognitiva, pero también entender por qué le tiramos y qué relación hay entre las terapias contextuales con la terapia cognitiva, ¿no? De Aaron Beck. ¿Qué más les puedo platicar de mí? Pues me gustan muchas cosas, me gusta mucho la música, me gusta mucho caminar, he descubierto que me gusta caminar, me gusta hablar con las personas, saludarlas, interactuar. Y la razón de por qué les estoy dando este tipo de detalles es porque lo que vamos a ver el día de hoy es pues, desde mí, ¿no? Desde lo que yo he aprendido hasta ahorita y que tienen que conocer cuáles son mis
fundamentos, por así decirlo, como persona, para poder entender lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿sale? Pero, pues empezamos ahora sí con esa frase, ¿no? No es lo que piensas, es cómo te relacionas, ¿no? Pues sí, suena así como catchphrase, ¿no? Como impactante, como incluso un poquito pedante, ¿no? En esta idea como snob de no, no es lo que piensas, es cómo te relacionas. Pero la razón principal de por qué elegí esta frase es para entender cómo históricamente se nos ha hecho pensar, ¿no? Y más desde la terapia cognitiva, que las cosas que me pasan, mi comportamiento, está relacionado con mi pensamiento. Y claro, está relacionado con mi pensamiento, pero el pensamiento no es la causante de mis broncas, ¿no? De mis diagnósticos, de mis trastornos o lo que sea. De nuevo, ¿por qué se los explico de esta forma? Porque actualmente hay una tendencia a pensar que las cosas que me pasan es por algo que se le llama mente o por algo que se le llama pues, neurotransmisores, por algo que se le llama pensamientos o cogniciones y todo ese rollo, sin entender los procesos que hay detrás y la ontología, o sea, la sustancia de quiénes somos, ¿no? Por eso, hace un momentito estaba platicando cuando estaba mencionando que íbamos a tener esta masterclass, esta webinar, acerca de que vamos a tratar de contestar este tipo de preguntas, ¿no? De quién eres, ¿no? O por qué soy como soy, o cosas por el estilo, ¿no? Porque la mayoría de las veces se lo atribuimos a cosas, ¿no? A cosas incluso tangibles o muy puntuales, como, no, pues es que yo me comporto así por cosas que me pasaron de chiquito, ¿no? O yo aprendí a ser como soy por cómo me ha ido en la feria y cosas por el estilo, ¿no? O porque tengo un trastorno, ¿no? La típica, ¿no? Pues soy muy distraído porque tengo TDA, ¿no? O he estudiado muchas cosas y me enfoco mucho porque tengo TDA o porque soy obsesivo o cosas de este estilo. Y el problema con esto no es el que le pongamos este tipo de nombres a este tipo de experiencias, sino el problema principal es asumir como si fueran cosas tangibles, ¿no? Como si fueran cosas que se tienen en lugar de cosas que se experimentan. Y la razón de por qué es importante separar, ¿no? El grano de la paja, ¿no? O el maíz de la paja, es porque tenemos que entender que estas experiencias vienen mediadas por mí, ¿no? Por mí como persona, por mi Irán, ¿no? Y si tengo ese tipo de problemas, no sé, tengo problemas para levantarme temprano, pues bueno, no es porque yo sea flojo, como pudiera ser atribuible, como si existiera algo que se apoderara de mí, que se le llama flojera, ¿no? Algo que me invade, que surge o que nace de la nada. O fácilmente se pudiera decir esto, ¿no? No, pues es que estoy deprimido. Y como estoy deprimido, estoy más cansado, etcétera, y por eso no me levanto de la cama. Pero de nuevo, no funciona de esta forma, o sea, no es algo que de nuevo se apodere de mí, me invada, algo que se le llama depresión. Claro, yo sé que hay mucha divulgación acerca de la relación que hay con distintos procesos biológicos, ¿no? Como los malestares estomacales que puedo presentar, dolores de cabeza, distinciones en los neurotransmisores o ciertos sustratos químicos, ¿no? O neurológicos incluso, pero he ahí la diferencia. Una cosa es la relación que hay con ello y otra cosa es que sea como causa, ¿no? Y ese es el principal factor de la diferencia entre ese tipo de terapias, ¿no? Las terapias de tercera generación con las narrativas que vienen desde la terapia cognitiva y, y- y de este tipo de explicaciones, en los cuales, en lugar de ver de qué manera se relacionan estas otras áreas de la salud, por ejemplo, o de la experiencia, se le ha atribuido en grandes aspectos la idea que lo que me pasa es porque yo tengo esto, es porque yo tengo algo, en lugar de entender que yo como persona estoy experimentando esto que me pasa. A lo mejor suena un poquito como trabalenguas, ¿no? No sé si queda un poquito claro lo que les estoy tratando de explicar, pero pues más o menos esa es la idea, ¿no? Entender que
el problema en sí no es cómo piensas o lo que piensas, sino de qué manera lo que tú piensas se relaciona con el contexto, ¿no? O sea, qué función es la que tiene lo que piensas, ¿no? Les puedo poner distintos ejemplos, incluso que les pasa con pacientes míos, ¿no? O sea, vuelvo al ejemplo este de no me puedo levantar de la cama. Bueno, el problema no es en sí que no se pueda levantar de la cama, sino el por qué, para qué, qué es lo que hace o qué es lo que pasa que hace que no me pueda levantar de la cama, porque fácilmente puede ser atribuible, pues es que me siento cansado o me siento triste y prefiero quedarme acostado viendo TikTok, por ejemplo, ¿no? Eh, y de esa forma podemos atribuirle, pues es por eso, ¿no? Es porque tengo algo que me invade, que se llama depresión, y hace que no me levante de la cama. Y ese es el camino triste, pero un poquito derrotista, se le pudiera llamar, ¿no? Como una cuestión de rendición, que desde la terapia de esquemas se le conocería como la estrategia de rendición, ¿no? O el mecanismo de rendición, que es uno de los mecanismos con los cuales yo puedo afrontar los problemas, ¿no? Eventualmente platicaremos más de este tipo de mecanismos, pero son tres, ¿no? Son prácticamente los clásicos de lucha, huida o congelamiento, ¿no? O lucha, huida y rendición, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este tipo de pensamientos derrotistas, ¿no? Por ejemplo, que me levanto en la mañana muy cansado y digo, ay, qué flojera, no quiero hacer nada, prefiero quedarme viendo la tele, hace que como no me siento mal, perdón, como me siento mal, el quedarme en cama y todo este rollo me ayuda a no sentirme tan mal o a no sentirme peor incluso, ¿no? Y de esa forma vamos entendiendo que, bueno, no es que algo se apodere de mí y que me haga que me deprima o que me quede en la cama, sino que es cuál es la función que tiene el yo quedarme en la cama. A lo mejor la función que tiene es ver TikTok todo el día y es una forma de distraerme del pensamiento y le estoy sacando la vuelta a cosas que me importan o a responsabilidades, ¿no? Que lo contrario sería hacer las cosas, ¿no? O hacer mis responsabilidades con las cuales sí me voy a sentir mal, pero estoy aprendiendo a solucionar conflictos, ¿no? Y ojo, porque aquí podemos decir, bueno, prácticamente es un échale ganas. No es un échale ganas, sino es entender qué función desempeña la conducta, ¿no? O sea, ¿por qué? O más que el por qué, porque el por qué puede ser contestado con traumas de la infancia, formas de aprendizaje, patrones, ¿no? Trastornos de personalidad, esquemas cognitivos, muchas cosas, pero más allá del por qué, es importante entender el para qué. ¿Para qué me pasa esto? O sea, ¿en qué me está ayudando estos patrones o estos aprendizajes autodestructivos incluso? ¿En qué me están ayudando? Y les pasa mucho a ciertos pacientes eh, por ejemplo, con problemas de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Que se hacen una historia en la cabeza, ¿no? Se están martirizando y todo ese rollo. Permítanme un momentito. Ahí está. Se están martirizando con preocupaciones hacia el futuro y a lo mejor aquí el verdadero problema no es la ansiedad que me genera el estar preocupándome por el futuro, sino para qué me sirve estarme preocupando para el futuro. Si nos enfocamos en la terapia cognitiva, diríamos, pues para nada, ¿verdad? Porque te está generando malestar. Pero no, porque al mismo tiempo que te genera malestar, te está quizás ayudando de otras formas, ¿no? O está siendo reforzado este tipo de comportamientos desde otro tipo de razones, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el estarme preocupando mucho y darle vueltas al asunto me ayuda a calmar mi preocupación incluso. ¿Por qué? Porque busco la forma de solucionar el problema, a lo mejor encuentro con ello, o a lo mejor me hace pensar que estoy siendo útil el estarme preocupando, ¿no? Y me ayuda a lidiar con este tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, eh, de manera muy resumida, en lo que hacemos en las terapias contextuales es tratar de entender por qué hacemos lo que hacemos y para qué, no solamente quedándonos en el por qué. Y con el para qué, retomando lo que habíamos platicado, tiene que ver con los procesos, ¿no? Ya hablaremos más adelantito de ello.
Entonces, para entender las terapias de tercera generación y entender por qué se le llaman así, pues tenemos que ver las primeras generaciones, ¿no? La primera generación, pues si no lo conocen, les platico, el muchacho, bueno, muchacho no, el señor de la izquierda es Skinner, ¿no? Y el de la derecha es Pavlov, ¿no? Iván Pavlov. Y ahí con sus respectivos experimentos, ¿no? Pablo con los perros, Skinner con las ratas y palomas, etcétera, ¿no? Y vamos a entender por qué surge la primera generación del conductismo, ¿no? Que particularmente es una contraparte del mentalismo psicoanalista, ¿no? El psicoanálisis estaba muy enfocado en cuestiones, ¿cómo podría decirlo? Como atribuir el comportamiento humano a entidades, por así decirlo, ¿no? O a sustancias intangibles o idealistas, ¿no? Como ideas, como este tipo de lenguaje coloquial, ¿no? Como el inconsciente, ¿no? El yo, el ello, como fuerzas de la naturaleza. Que entiendo o puedo entender por qué Freud eh, hizo este tipo de análisis, pero muy posiblemente si hubiera vivido más tiempo, hubiera transformado más en lo que son las terapias de tercera generación, ¿no? Pero ahorita les platico un poquito de esto. Entonces, el conductismo es la contraparte del psicoanálisis, porque el psicoanálisis, al ser dualista, y con dualista me refiero a que el psicoanálisis hace la separación mente-cuerpo, el conductismo hace la integración de mente y cuerpo como si fuera uno solo. Y entonces, esta filosofía dualista, y que viene desde muchísimo atrás, ¿no? Desde Descartes, por ejemplo, y nos podemos ir más lejos todavía, ¿no? Pero Descartes fue el gran expositor del dualismo cartesiano, ¿no? Entonces, esta separación de mente y cuerpo la recoge el psicoanálisis y el conductismo lo que hace es, a ver, no, es uno solo. Mente y cuerpo es lo mismo o son, o tienen la misma raíz, por así decirlo, o es prácticamente lo mismo, pero de expresiones distintas. Y entonces el conductismo se vuelve un poquito más reduccionista al monismo, ¿no? Y que por eso suele tener muchas críticas. Críticas que entiendo, pero como les digo, la visión del instituto del conductismo es bajo un prisma pluralista, ¿no? Ni monista ni dualista. Pero bueno, en resumen, la primera generación del conductismo, el enfoque es principalmente en la conducta observable y medible, ¿no? Que Pavlov lo hace desde lo que podemos observar y Skinner le añade todavía como cierto tipo de conductas que son observables a lo mejor no por los demás, pero que son observables por uno mismo, ¿no? En este caso, ¿qué es? El pensamiento, las emociones, las sensaciones, ¿no? O sea, todo eso son conductas, pero observadas desde mí, porque nadie más las puede observar, ¿no? Y el objetivo de esta primera generación del conductismo es cambiar conductas problemáticas, de nuevo, de manera muy resumida, ¿no? Porque tendríamos que adentrarnos en estos temas de manera muy profunda, que para eso les hago la invitación del diplomado o de otro tipo de talleres que vamos a seguir brindando, ¿no? Y las herramientas con las cuales se apoya la primera generación del conductismo es el condicionamiento, en el caso de Skinner, por medio del reforzamiento, ¿no? O sea, hacer cosas para que se repitan las conductas, y Pablo por medio de los estímulos ya con los cuales nacemos, ¿no? Los estímulos incondicionales que causan conductas o respuestas incondicionales también, ¿no? O sea, es, no sé, huelo algo rico y empiezo a salivar, ¿no? O estoy comiendo y empiezo a salivar, por así decirlo, ¿no? Después, como cuestión revolucionaria quizás, llega la segunda generación de las terapias conductuales, ¿no? Que es la terapia cognitivas o el cognitivismo, ¿no? Donde ya empieza a haber un mayor enfoque en lo que son los pensamientos, ¿no? Que desde Skinner serían las conductas encubiertas, que son estas conductas que yo les menciono, que solamente son observables por el que las experimenta, ¿no? Que en este caso son los pensamientos. Entonces, la segunda generación, bien interesante, porque ambos personajes que vemos aquí, que son Aaron Beck de acá
y que es, perdón, Albert Ellis, el de la derecha, ambos estudiaron psicoanálisis, ¿no? O sea, ambos estudiaron esta cuestión dualista, ¿no? Esta cuestión mentalista acerca de la psicología, ¿no? Acerca de la experiencia. Y entonces ellos, al desencantarse del psicoanálisis, como que hicieron una fusión muy interesante entre el conductismo y el psicoanálisis, ¿no? En el cual coge este auge de los pensamientos y se busca de nuevo una integración, aunque no lo hayan querido de esa forma, ¿eh? Aunque no lo hayan querido de esa forma, generan esta como fusión del psicoanálisis con el conductismo, ¿no? Y bueno, de alguna forma, aun cuando no haya sido la intención de los autores, empiezan a tener al momento de divulgarse y al momento de sobregeneralizarse la segunda ola, ¿no? Las terapias cognitivos conductuales empiezan a disolverse más y hacerse un poquito más dualistas, ¿no? Incluso algunas corrientes monistas, pero monistas poniendo como prioridad el pensamiento y a esto se le conoce como idealismo, ¿no? Entonces, este tipo de enfoque de la terapia cognitiva, el objetivo principal es que ahora los pensamientos cobran como cierto protagonismo y la idea es cambiar esos pensamientos que me hacen comportarme de forma distinta. Aquí lo interesante y que sí lo explicaron Beck particularmente, ¿no? Desde la terapia cognitiva, pero cuando se desarrolla más a profundidad se pierde, ¿no? O sea, como que hay mucha paja en las terapias cognitivo-conductuales, pero en esencia, Aaron Beck le da como una prioridad a los pensamientos y a las interpretaciones y por qué pienso como pienso, ¿no? Hasta ahí súper bien. La bronca, y que Aaron Beck así es como los llama, es que estos pensamientos aparecen de forma automática. ¿Por qué? Porque yo no los elijo. Yo no elijo qué pensar, a menos que me fuerce a ello, ¿verdad? Pero incluso el forzarme a ello es como una cadenita de estímulos que me hacen pensar como pienso. Les pongo un ejemplo, ¿verdad? Es como si yo voy por la calle y veo que alguien se me queda viendo feo, mis primeros pensamientos van a depender de qué? De mi historia de vida, de mi historia de aprendizaje, de en qué momentos que se me quedaron viendo, ¿no? Si estoy teniendo un buen día, un mal día y por qué considero que estoy teniendo un buen día, un mal día. Entonces, estos pensamientos van a depender del contexto, o sea, de la situación que estoy viviendo y aparecen de forma automática. Entonces, la postura de Aaron Beck es, bueno, tenemos que modificar esos pensamientos, ¿no? Sin embargo, de nuevo, al poner como ese foco en los pensamientos, podemos cometer el error de querer debatir con el pensamiento, ¿no? Como hacerle creer a las personas de que no, lo que piensas está mal. Lo que piensas está mal, es una sobregeneralización o es una exageración o te lo estás tomando personal. Y esto hace que empiezo a poner cierta barrera entre yo y el otro cuando empezamos a tratar los pensamientos como disfuncionales o irracionales. ¿Por qué? Porque entonces prácticamente le estoy diciendo al otro que como piensa está mal. Y ahí es donde está uno de los grandes errores de las terapias cognitivo-conductuales. No entender que aún esos pensamientos que pueden generar malestar, que pueden generar o ir en contra de mis metas, son funcionales para algo. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Ya lo estaríamos viendo, ¿verdad? Pero son funcionales para algo. Y entonces, lo que tratamos de de superar, ¿no? Con las terapias cognitivos, perdón, con las terapias de tercera generación o terapias contextuales, es dejar de atribuirle al pensamiento como, de nuevo, como si fuera una esencia que nace, ¿no? De la nada o de manera espontánea o que se creó, ¿no? Por medio de los traumas, por medio por una lesión cerebral o por las hormonas o por lo que tú quieras, en lugar de atribuirle el pensamiento este tipo de cualidad naturalista, se busca superar esto
y verlo más como el pensamiento en el organismo, o sea, en la persona que lo vive, y esa persona que lo vive interactuando en el mundo, o sea, con el contexto y con el mismo pensamiento, ¿no? Y a lo mejor suena muy confuso lo que les estoy hablando, ¿no? A lo mejor y suena como muy, pues, no sé, como que estoy lanzando muchos temas o muchas palabras raras y todo ese rollo, pero créanme que ahorita que empecemos a platicar, ya no tanto de las terapias de tercera generación, sino la base o lo realmente importante es cuando vamos a tratar de entenderlo, ¿no? Entonces, cuando hacemos este tipo de atribuciones de que los pensamientos son irracionales o disfuncionales, lo que estamos haciendo es decirle a la otra persona pues, que es irracional o que es disfuncional por las razones que sea, porque tienes un trastorno de personalidad o lo que sea, eres irracional y pues, lo que hay que hacer es debatir o convencerte de que lo que piensas es irracional y tan tan. Pero muchas veces las personas saben que es irracional o que les juega en contra, pero lo que no saben es por qué aparecen y qué función desempeñan, ¿no? Que esa es la parte de las contextuales, ¿no? Y entonces el supuesto de las terapias cognitivas es, si cambio lo que pienso, puedo cambiar lo que siento y por lo tanto puedo cambiar mi conducta. Y acá es un conglomerado de cosas, porque sí, tengo de que alguna forma cambiar lo que pienso, pero lo que pienso no va a cambiar nada más porque sí, o nada más porque me muestran pruebas de lo contrario, o no va a cambiar nomás porque alguien me diga que estoy pensando irracional y ya, no cambia por eso, sino cambia modificando ahora sí las variables que hacen que piense como piense y que me comporte como me comporte, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y ahora, pues las terapias de tercera generación o las terapias contextuales dan un giro distinto a la mesa. Y ahorita les voy a hablar un poquito de la historia, ¿no? De estos dos choques entre las terapias cognitivas de la segunda generación con las terapias de tercera generación o contextuales, y porque un psicoterapeuta cognitivo está hablando de las terapias de tercera generación, ¿verdad? Si yo les debería estar tirando, o incluso los de la terapia de tercera generación nos tiran a los cognitivos, ¿no? Pero ahorita les voy a platicar por qué es importante tratar de entender todo esto, ¿no? Entonces, las terapias de tercera generación, que se le llaman terapias contextuales, el enfoque ya no es el pensamiento en sí, sino el cómo yo me relaciono con el pensamiento. O sea, ¿qué hago yo cuando aparece ese pensamiento? ¿Qué hago yo que se mantiene la aparición de ese pensamiento? ¿De qué manera yo refuerzo que siga apareciendo ese tipo de pensamientos a pesar de que me generen malestar, a pesar de que, de que me meten el pie en cosas que quisiera estar haciendo, ¿no? Entonces, ese es el giro de tuerca que hace la tercera generación. El enfoque ya no es el pensamiento solamente, sino lo que yo hago con el pensamiento, lo que yo hago con el contexto, lo que yo hago con el mundo prácticamente, ¿no? Y el objetivo es cambiar la función o buscar otras cosas que puedo hacer, o sea, relacionarme de forma distinta con la experiencia o en este caso con el pensamiento, tratando de esa forma conseguir la misma función pero teniendo comportamientos distintos, ¿no? Y entonces no buscamos cambiar el pensamiento porque el pensamiento aparece por algo. Y luchar en contra de él es absurdo, ¿no? Es como el famoso meme este de no pienses en un elefante rosa, ¿no? Pues muy seguramente ustedes van a pensar en un elefante rosa cuando les digo esto. ¿No? A pesar de que yo les digo, no, no lo hagas, ¿no? Y por eso cuando estoy pensando, ¿no? De que, ay, todo va a estar bien, todo va a estar bien, o todo va a salir mal, todo va a salir mal, no es que vaya a salir mal por estar pensando. Y no es que tengo que dejar de pensar que todo va a salir mal, sino es por qué estoy pensando constantemente que todo va a salir mal y qué hago con esa experiencia, ¿no? Y entonces cambio el cómo me relaciono con ello, no el contenido, no tratamos de eliminar el pensamiento, ¿no? Y entonces la clave está en las terapias contextuales o las terapias de tercera generación en el contexto, ¿no? En la forma en cómo me desenvuelvo o interactúo.
Y por eso una clave muy importante son los valores en la terapia de tercera generación, porque ya no es solamente yo individuo teniendo pensamientos por las cosas que me pasaron, sino yo persona experimentando lo que estoy experimentando porque yo aprendí en mi historia de vida a comportarme y a pensar como lo hago y cuáles son mis prioridades o mis valores que me ayudarían a hacer ese tipo de modificaciones, ¿no? Y entonces buscamos una flexibilidad psicológica, ¿no? De nuevo, a lo mejor, pues tendríamos que profundizar muchísimo más en cada uno de estos temas para entenderle mejor, pero espero que con la presentación de hoy podamos aclarar la gran mayoría de las dudas, ¿sale? Entonces, vámonos con lo que sigue, que es pues que el problema no es el contenido, o sea, no es lo que pienso, sino en un primer caso, el sufrimiento aumenta cuando intento controlar lo que no puedo controlar. O sea, voy a sufrir. El pensamiento que me hace sentir mal va a aparecer. No va a dejar de llegar nomás porque me diga alguien que es irracional. No va a pasar. Entonces, el sufrimiento va a llegar. El problema es que cuando quiero cambiarlo, voy a sufrir más. ¿Por qué? Y aquí está lo que les mencionaba acerca de los procesos. Porque le estoy prestando atención. Le estoy prestando atención a mi sufrimiento. Y como quiero controlarlo y quiero evitar sufrir, estoy sufriendo por no poder dejar de sufrir, por ejemplo. Y si de por sí ya el sufrimiento está horrible, ¿no? Está chafa y se siente mal, pues ahora sufrir por no poder no sufrir, pues se intensifica el malestar, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere. Que cuando intento controlar lo incontrolable, que en este caso es el sentirse mal o el sufrir, me voy a sentir peor. ¿Por qué? Pues porque le estoy añadiendo cosas. Aparte, porque no estoy resolviendo el problema que me puede generar el sufrimiento. Le estoy prestando atención a ello o eso me puede, pudiera pensar ello, ¿no? Que le estoy prestando atención a eso, pero realmente no estoy solucionando el problema. Lo único que estoy haciendo es no sentirme tan mal por pensar que estoy solucionando el problema, ¿no? Pero la verdadera forma de cómo, ay, de cómo enfrentar el problema es aceptándolo, ¿no? Y aquí les pongo la primera frase, ¿no? Esta idea, ¿no? De soy un fracaso, eh, fácilmente pudiera ser visto que, bueno, pues es irracional. ¿Por qué? Pues porque eres exitoso en esto, tienes familia, tienes trabajo, tienes amigos, ¿no? O sea, y eso de alguna forma lo que hace es no conceptualizar por qué aparece el pensamiento soy un fracaso. Y claro, ¿por qué aparece? Porque en mi historia de vida aprendí a que aparezca la idea de esos fracasos bajo ciertos contextos, bajo ciertos estímulos. Y entonces, si yo entiendo qué fue lo que pasó antes, qué hizo que yo pensara que soy un fracaso, y puedo entender qué es lo que hago después, con el pensamiento de soy un fracaso, ahí ya me estoy acercando muchísimo más a entender por qué me siento como me siento y por qué sigo enfocado o encapsulado con la idea de soy un fracaso. Que en este caso, por ejemplo, es la lucha, es luchar contra la idea. Y el luchar contra la idea a veces es prestarle más atención a la idea de fracaso y por lo tanto, pues seguir pensando en ello. Me sigo sintiendo peor, pero a lo mejor de nuevo, de manera hipotética, me ayuda a lidiar con otro tipo de problemáticas. En lugar de aceptar los fracasos, por decirlo, ¿no? O aceptar el pensamiento de soy un fracaso como algo normal, algo que a todos nos pasa en mayor o menor medida, y entender que si me pasa en mayor medida, pues debe de ser por algo. Para algo constantemente estoy pensando en eso. De algo me ayuda, aunque me meta el pie de otras formas, ¿no? Es a lo que me refiero. Y entonces, una de las formas de cómo se trabaja desde las terapias contextuales es aceptarlo, aceptar que vas a pensar que eres un fracaso. Ya veremos si lo eres o no, y si lo eres, pues cuál es la bronca, ¿no? O de qué otras formas podemos, eh, o es útil el pensar que soy un fracaso, ¿verdad? Porque pues, si pienso que soy un fracaso, pues a lo mejor me ayuda a esforzarme más. Entonces, dejamos de luchar con los pensamientos que generan sufrimiento, malestar,
y los aceptamos, y con aceptar no quiere decir que, 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 que me lo crea o que me rinda ante estoy el fracaso. No, ese no es el problema. El aceptar es, bueno, estoy experimentando este pensamiento de ser un fracaso y no voy a luchar contra él porque por algo me está llegando. ¿Qué alternativas o qué otras cosas puedo hacer para modificar eso, ¿no? Entonces, para modificar ese sufrimiento o esa experiencia, entendiendo qué sufrimiento va a haber, ¿no? Otra de las formas, ¿no? Hablando, por ejemplo, de ansiedad, que esta es la forma principal y que es la gran mayoría de las razones de por qué nos llegan este tipo de pensamientos, es por una tendencia a evitar, por ejemplo, la ansiedad usualmente, y más en terapia, ¿no? Nos enseñan a que le saquemos la vuelta, ¿no? A no sentirnos mal y nos enseñan técnicas, ¿no? De relajación, técnicas para sentirme mejor, pero no son más que eso, son técnicas para sentirme mejor. La bronca es que de alguna forma, y por eso de nuevo les digo el por qué le tiran a la terapia cognitiva, es que en grandes aspectos la terapia cognitiva se ha hecho como una recopilación de técnicas, ¿no? Y procedimientos, no procesos, procedimientos que me ayuden a eliminar ese tipo de malestares. Pero al mismo tiempo que los eliminan, se refuerzan a sí mismos, porque lo que estoy aprendiendo es a evitar el malestar, cuando a veces es importante que llegue, ¿no? Sentir el malestar. Enfrentarlo, ¿no? Como lo menciona aquí el versus, ¿no? Enfrentar el malestar. Y ya después que lo enfrenté, pues bueno, ahora sí a sentirnos mejor, ¿verdad? Porque a lo mejor de nuevo, el que me lleguen este tipo de ansiedades, pues es un indicador de que hay problemas reales, que hay cosas que realmente me importan, que me están afectando, me están haciendo sentir mal, y por lo tanto que es importante que le preste atención, ¿no? Ahí les pongo este personaje, ¿no? Está muy interesante. Es un personaje de un anime, se llama Mob, ¿no? Y Mob es una persona, pues enclenque, como lo ven ahí, ¿no? O sea, como muy débil, como muy tímido y ese tipo de cosas. Pero está muy interesante porque este anime trata de cómo él es muy bueno para muchas cosas, ¿no? Pero es muy malo para estas otras cosas y que él quiere mejorar en aquellas cosas en las cuales no es tan bueno. Claro, ¿qué pudiéramos decirle como terapeutas cognitivos, no? O terapeutas inexpertos, nada, pues enfócate en lo que eres bueno, ¿no? O cosas por el estilo. Y no, la realidad es, a ver, tú quieres entrenar, por ejemplo, en esta parte del video, lo que está haciendo este chico es entrenar físico-culturista, ¿no? Se quiere poner fuerte, ¿no? Y cardio y todo ese rollo. Se llama Mob Psycho, el anime. Y lo que hace Mob, en este caso, es entrenar a pesar del sufrimiento que está teniendo, entendiendo que va a sufrir y eventualmente después del sufrimiento van a llegar este tipo de recompensas, ¿no? Es realmente exponerse a las cosas que me hacen sentir mal en lugar de evitarlas, porque a veces es necesario, ¿no? No puedo hacer ejercicio y no cansarme, por ejemplo, ¿no? Es ilógico. Igual acá con cualquier cosa a la que se quieran dedicar. Si quieren ser más, no sé, más extrovertidos, más sociables, ¿no? Si quieren aprender cosas, le van a batallar y van a sufrir vergüenzas y todo ese rollo. A mí me pasa todavía, pero siempre con un objetivo mayor, con algo más importante. Y he ahí esa diferencia de las terapias contextuales, poniéndole el foco a lo valioso, ¿no? O a lo importante, que ahorita les voy a platicar en qué es en lo que nos basamos para entender ese tipo de valores, ¿no? Que cada quien va a tener los suyos, pero pues al todos ser hispanohablantes, compartimos la mayoría de, de, de cuestiones culturales o importancias que les damos a las cosas, ¿no? La mayoría de los valores, es a lo que me refiero. Entonces, devolviéndome un poquito, lo que hace, ¿no? O la forma en cómo intervenimos con ese tipo de cosas es eh, enfrentar los malestares porque el sufrimiento lo aborrezco, no me gusta, pero hay algo mayor, más importante que me importa. ¿No? Y en el caso de Mob es, se quiere poner fuerte o quiere aprender a hablar con personas. ¿No? Y entonces, cuando lo vemos de esta forma, le damos más valor a esto que quiero y pues ni modo,
sí sufro y para mí es importante no sufrir, pero es más importante esto otro que es importante o que es valioso para mí, ¿no? O por ejemplo, la tristeza, que también es muy común, en lugar de tratar de suprimirla o eliminarla, es en ocasiones atravesarla, ¿no? Pasar por ella, ¿no? O sea, pues, oye, si pasa una desgracia, ¿no? O no sé, si pierdo una relación que quiero, ¿no? Si me peleo con una amistad, o me peleo con mi pareja, o me separo, o fallece alguien cercano, o lo que sea, oye, pues ¿cómo no me voy a sentir mal? Claro que me voy a llegar a deprimir. Y claro, podemos caer en la idea esta de la patología, de pensar permítanme, que están tocando la puerta, ya. De pensar que es una enfermedad, ¿no? Y que es un duelo patológico y todo ese rollo. Y a lo mejor y sí es cierto, pero es más importante entender, bueno, ¿y por qué se convirtió en un duelo patológico? ¿No? O sea, ¿qué función tiene? O de qué manera quizás cuando estoy triste me aíslo y dejo de experimentar cosas que potencialmente son placenteras y en lugar de suprimir esa tristeza, es atravesarla, es seguir haciendo las cosas que tengo que hacer, ¿no? Porque es importante para mí, porque de nuevo, el tratar de eliminarlo, lo único que hace es que me va a generar un mayor sufrimiento, ¿no? Entonces, desde esta postura tratamos de atravesar las depresiones, apoyándonos en las cosas que nos pueden ayudar a sentirnos un poquito mejor, pero aceptando el sufrimiento como tal. Y de igual manera, el pensamiento deja de verse como verdad o como una entidad, sino que se empieza a ver como un evento, como algo que me pasa. No es algo que tengo, no es algo que nace en mí, no es algo mío, sino es algo que experimento. Así como puedo experimentar, ¿no? Pincharme el brazo, ¿no? O la mano, si estoy agarrando una rosa, por ejemplo, ¿no? Y no quiere decir que la espina haya tenido una intención de dañarme, ¿no? O que yo haya querido agarrarla para sentir el dolor y todo ese rollo, no. Es solamente una experimentación de algo, ¿no? Es un evento, es algo que me está sucediendo. Y he ahí la frase muy importante, porque cuando digo que es algo que me está sucediendo, es algo que yo como persona estoy experimentando en lugar de algo de yo como individuo tengo o poseo, porque esa también es la gran diferencia entre las terapias contextuales y las terapias cognitivos conductuales masificadas, que las terapias cognitivo-conductuales masificadas o McDonaldizadas, es como le suelo decir yo, que ese trabajo lo hizo Judith Beck, eh, lo que hacen es generar individuos, ¿no? O personas más ensimismadas, más aisladas, con más barreras, por así decirlo. Y las terapias contextuales no, ponen como foco a la persona experimentándolo. Y entonces las terapias cognitivas serían las personas siendo sus pensamientos, por así decirlo, o un individuo que tiene pensamientos y en las terapias de tercera generación es una persona que experimenta las cosas, ¿no? Una persona viviendo su vida y pues la vida pues tiene pensamientos horribles, sucesos horribles, pero también sucesos y pensamientos muy agradables y muy bonitos, ¿no? Y ahorita vamos para allá. Entonces, espero que hasta aquí vayamos bien, ¿no? Estoy tratando de irme lo más despacio, aunque suelo hablar, perdón, un poquito rápido, ¿no? Entonces, lo que hace es que se da un cambio de paradigma con las terapias contextuales. Los enfoques tradicionales, eh, la relación terapéutica, ¿no? O las relaciones humanas facilitan el proceso terapéutico, ¿no? Es como que, me ayuda, ¿no? O sea, como que me ayuda de algo. Y en estos enfoques tradicionales, el cambio ocurre allá afuera, ¿no? Ocurre allá afuera fuera de terapia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no sé, viene alguien, ¿no? Conmigo, ¿no? O con este enfoque tradicional anterior, y le dejo tareas, le dejo recomendaciones, cosas que haga, etcétera, etcétera, esperando que si las hace allá afuera, entonces todo bien. Y la relación terapéutica es un apoyo nada más. Y el enfoque principal es hablar de esos problemas, ¿no? De esos pensamientos que causan malestar, esas ansiedades, depresiones, etcétera. Y en las terapias de tercera generación hay un giro
en estas posturas, en estas formas de aproximarse a la terapia. Por ejemplo, la relación o la terapia es el contexto en el cual cambiamos. O sea, en este tipo de terapias cambiamos en la sesión, porque cambiando ahí en la sesión es que lo puedan hacer allá afuera, ¿no? Pero el cambio no ocurre allá afuera, el cambio real ocurre dentro de la sesión. O, por ejemplo, dando clases, pues ocurre aquí mientras yo estoy platicando, ¿no? Mi intención es que me conozcan un poquito más, que conozcan un poquito más de estos temas, que conozcan un poquito más del instituto y la colaboración que tenemos con Universidad Unilíder. ¿Para qué? Pues para que ustedes se familiaricen con ellos y nos conozcan y les interese, ¿no? Esa es mi función aquí. Y por eso, la relación que yo estoy generando con ustedes a través de sus computadoras, de sus celulares, es con este tipo de finalidades. Es lo que hace que ustedes cambien, ¿no? O sea, eso es lo verdaderamente importante. Y de nuevo, ahorita les platico más de eso. Y entonces el cambio ocurre en sesión, no ocurre allá afuera. Y por eso el problema aparece en la interacción. O sea, pues sí, tú me vas a contar, de las discusiones que puedes tener allá con tu pareja, ¿no? Pero, pues, bueno, pues, vamos a calarle aquí, vamos a discutir aquí en sesión y a lo mejor encontramos cosas interesantes y aprendemos a hacerlo de forma distinta, ¿no? Eh, el terapeuta, ¿no? Y no solamente el terapeuta, porque esto es algo que hacemos todos, pero el terapeuta en sí tiene que entender muy bien qué es lo que puede hacer que haga que el otro cambie en sesión y que como cadenita haga que cambie allá afuera, ¿no? Prácticamente en un gran resumen. Entonces, en las terapias contextuales, la relación terapéutica como herramienta principal al cambio es lo más importante, es como eh, el foco principal. ¿Cómo pudiera decírselos, no? Hagan de cuenta que lo que hizo la terapia de tercera generación fue agarrar el conductismo de Skinner, ¿no? Le da una shineada, una bañadita, ¿no? Atravesada por las terapias cognitivas y todo ese rollo, y pone como principal herramienta la relación terapéutica. Y aquí se los explico por qué o cómo funciona, como suelo explicarles a otros alumnos o a otras personas cuando les platico de esto. eh, la relación terapéutica, y con relación terapéutica, a lo mejor suena muy protocolaria, ¿no? Pero no, estamos hablando de una relación humana, así como pudiéramos estar hablando de la relación que yo tengo con algún amigo, o la relación que tengo yo con mi esposa, o la relación que tengo con mi hijo. Es igual la relación que tengo con mi terapeuta, o yo como terapeuta, la relación que tengo con mis pacientes. Y es tan enriquecedor esa relación terapéutica, ¿no? O esta relación, porque es lo que hace que se genere el cambio, ¿no? O sea, es el facilitador. Entonces, de manera muy, muy, muy resumida, hagan de cuenta que la psicología, ¿no? O las ciencias de la psicología, como el análisis de la conducta, ¿no? Lo que hace es poner ¿cómo podría decirlo? Como las bases teóricas, ¿no? O sea, de qué es lo que hace, ¿no? Se enfoca en los procesos, ¿no? Y la psicoterapia es la aplicación en personas de estos procesos, ¿no? Usualmente lo que les vuelvo a decir es, por ejemplo, existen la física, existen las matemáticas y una cosa son estas disciplinas científicas y otra cosa son las ingenierías. En la ingeniería es la aplicación de estas ciencias, ¿no? Y claro, la ingeniería va a tener algo científico, por así decirlo, ¿va? O va a tener cierto grado se le conoce como cierre categorial. Ya digo, si continúan con esto, lo van a entender cuando hablemos de ciencia, ¿no? Y ciencia y psicología. Pero las ingenierías tienen cierto grado de ciencia, pero no es lo mismo una ingeniería que la física. No, no, no. La ingeniería se apoya en la física. Lo mismo pasa con la medicina. Las ciencias de la biología, ¿no? De la química, ¿no? La química molecular, la física también y muchas otras cosas son las ciencias. La medicina son las ciencias aplicadas en el ser humano, ¿no? Y para ciertos contextos y con ciertas finalidades, pero no es las ciencias tal cual. Lo mismo pasa en psicología.
el análisis de la conducta o la psicología basada en ciencias o en evidencias, es hacer este tipo de mediciones de qué es lo que pasa. Sin embargo, o explicaciones, mejor dicho, del comportamiento o qué puede hacer que las cosas, ¿cómo podría decirlo? Sucedan como sucedan. Y que de nuevo, en la investigación científica, las variables todas están controladas, todas las variables. Y por eso podemos hacer que la gente haga cosas, ¿no? Ahí está John Milton, por ejemplo, ¿no? Que hipnotiza y todo ese rollo. O sea, podemos hacer que la gente haga cosas si entendemos los conceptos que hay detrás o los procesos y controlamos todas las variables. Que eso es lo que pasa en los ámbitos científicos. ¿Cuál es la bronca? Que pues, uno como psicoterapeuta no puede controlar todas las variables. Puede controlar la gran mayoría de las variables de la sesión, ¿no? De lo que pasa en terapia. O yéndome a un nivel más lejos, porque de nuevo, esto no es solamente para terapeutas, solamente puedo controlar lo que yo hago como persona para modificar el contexto, para modificar mi ambiente. Y de esa manera, la psicoterapia es la parte de la psicología aplicada que tiene como base la relación terapéutica, ¿no? Ya iremos platicando más de ello, ¿no? Entonces, lo que nos dicen las terapias de tercera generación es que las personas no solamente tienen, perdón, no solo tienen problemas, sino que tienen formas de cómo se relacionan con esos problemas, con sus pensamientos, con sus emociones y con otras personas. Y esas formas llegan a terapia. Y de nuevo, no solamente terapia, llegan en la interacción humana, ¿no? Esas formas de cómo yo me relaciono con mis pensamientos, emociones y con otras personas, yo como terapeuta las utilizo con mis pacientes, pero también las utilizo con mi esposa, con mi hijo, con mi madre, con mi hermana, con mi familia, ¿no? Con mis amigos, o sea, eso está siempre presente. Y por eso es importante entender las variables, ¿no? O el contexto. Por ejemplo, en la evitación, pues, ¿qué es lo que va a pasar en el consultorio? Pues evitar abrirse, ¿no? O al revés, a lo mejor y empieza a hablar mucho y que puede ser incluso una conducta evitativa, ¿no? Pero para ello tengo que entender exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Pues eso lleva tiempo, ¿no? Y de nuevo, eso se los digo a ustedes, terapeutas, a ustedes que están deseando, ¿no? Ser terapeutas o que son personas que quieren aprender qué, de qué les puede servir aprender todo este rollo para que ustedes lo apliquen allá afuera, ¿no? Allá en casa, con sus amigos, entre otras cosas, ¿no? ¿De qué otra forma se ve este tipo de casos? Por ejemplo, cuestiones de dependencia, pues a lo mejor el paciente va a buscar constantemente mi aprobación. O de nuevo, a lo mejor yo como hijo constantemente voy a buscar la aprobación de mi mamá o de mi esposa o de mis amigos, o etcétera, ¿no? O sea, a lo mejor esto se va a dar de manera generalizada bajo ciertos contextos nuevamente. O, por ejemplo, en cuestión de rigidez, pues a lo mejor voy a ser más combativo, me voy a defender constantemente, voy a estar a la defensiva, o de manera sumisa, a lo mejor voy a decir lo que es correcto, ¿no? Y voy a filtrarme todo y voy a decir que sí sé todo pues bueno, ¿no? O sea, me voy a enfocar en muchas cosas que eh, caerían, por así decirlo, en este tipo de patrones de comportamiento, como la sumisión, pero es más importante que entender, soy sumiso, soy evitativo, soy dependiente, soy rígido, ¿no? Como sería, tengo un trastorno evitativo de personalidad, o tengo un trastorno de personalidad dependiente, o tengo un trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, o tengo un trastorno histriónico de la personalidad, no sé, ¿no? O sea, o esquizoide o lo que sea, va más allá de eso, sino es entender cómo fue que yo aprendí estas formas de comportarme, porque son estrategias para resolver problemas, son estrategias para interactuar en el mundo, para resolver cosas, y no es solamente cómo yo aprendí a hacerlas, sino cuáles son las variables que intervienen por ahí. Por ejemplo, en lo del síndrome del impostor, que justo el día de hoy estaba platicando con una persona en la mañana que me estaba mencionando de cómo a él le pasaba eso y cómo enfrentarse contra el síndrome del impostor es,
como lo que más le ha ayudado, ¿no? A tener crecimiento empresarial y todo ese rollo. Pues justamente el síndrome del impostor aparece de manera muy generalizada, ¿verdad? Porque cada caso se tiene que estudiar, pero puede ser, o en el caso de esta persona que les platico, que el síndrome del impostor, que pudiera ser resumido como estas tendencias a pensar que no lo estoy haciendo bien, que voy a fracasar, que soy un fracasado y todo ese rollo, aparecen por una función. En este caso, ¿cuál es la función? Evitar arriesgarse, porque arriesgarse implicaría sufrimiento y por lo tanto el síndrome del impostor sirve para algo, tiene una función, que en este caso es no sufrir. O sea, paradójicamente sufro más o sufro de manera más prolongada, ¿verdad? Pero sí tiene una función en específico, que es la evitación de un malestar, a pesar de que eso me genere otro tipo de malestares. Y que usualmente, ¿por qué es más sencillo? Porque ya estoy acostumbrado a ello, ya sé lo que me va a doler, ¿no? Y por algo existe este dicho de más vale, ¿cómo se dice? Malo conocido que malo por conocer. Yo ya sé que con el síndrome del impostor me siento bien mal y me agüito y todo ese rollo, pero al mismo tiempo sé que es tolerable, porque no me muero. Pero el enfrentarme a las cosas y darme de topes y llorar y sufrir y vergüenzas y todo el sufrimiento que implica el aventarme a pesar del síndrome del impostor es lo que realmente me da miedo experimentar. Y pues le sacó la vuelta, evitándolo, y pues tan tan, ¿verdad? Asunto arreglado. Claro, si mi asunto o mi meta es dejar de sufrir, al menos por eso en específico. La bronca es que sigo sufriendo y pues se sigue repitiendo, ¿no? Entonces, eh, es aprender a relacionarse de forma distinta con el sufrimiento. Prácticamente eso es lo que hacemos. ¿De qué manera? Por medio de la relación terapéutica, por medio de que yo aprenda a interactuar con otra persona, ¿no? Entonces, como les menciono por acá, la sesión no es para hablar de la vida, sino que la sesión es un pedacito de la vida. Y que incluso, por ejemplo, si en la sesión estamos hablando de la vida, realmente lo que está pasando es que estamos generando un contexto en específico, en el cual en ese breve momento la persona está experimentando el hablar de su vida. Y cuando la persona experimenta el hablar de su vida, aparecen un chorro de cosas, ¿no? Un chorro de emociones, un chorro de pensamientos, ¿no? Y por eso la gente llora en sesión, o la gente le saca la vuelta a los temas incómodos en sesión, o la gente te dice que sí entiende, aunque no está entendiendo en sesión. ¿Por qué? Porque estamos viendo un pedacito de la vida de la persona, ¿va? Eh, que como representación de las cosas que le pasan constantemente allá afuera. Y fíjense, porque una forma de entenderlo de manera muy sencilla, porque usualmente lo vemos así como, no, es que yo soy así por cómo viví, por mi experiencia. Pero la bronca con el pasado es que el pasado se hace presente, ¿no? Por medio de el habla, por medio de lo que pienso, lo que digo. O sea, el pasado se hace presente y por lo tanto el pasado es presente y se experimenta. Y ahí lo que tenemos que ver es cómo se experimenta el pasado en el presente, no hay atrás, porque claro, atrás ya pasó, pero cuáles son las cosas que están sucediendo en ese momento, en este caso en la sesión, que hace que yo esté llorando, que esté gritando, que esté pataleando, entre otras cosas, o que esté más cerrado, etcétera. Y la labor del terapeuta es poder cacharla. ¿Y qué creen? Ustedes, aunque no sean terapeutas, lo pueden aprender, porque el análisis de la conducta no es algo que solamente para psicólogos, no. El análisis de la conducta es tan rico que se puede aplicar tanto en psicoterapia, se puede aplicar en la docencia, se puede aplicar en los negocios, se puede aplicar en la política, se puede aplicar en muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo que hace que yo entienda es saber qué es lo que pasa antes, qué es lo que pasa en ese momento y qué es lo que pasa después. Y eso me ayuda a mí a predecir más o menos la conducta y a ir tanteando el terreno prácticamente, ¿no? Porque me ayuda a abrir mi panorama de maneras, pues bueno, yo les diría incuantificables, ¿verdad? Porque ese es el gran detalle o la gran bronca de por qué no,
la psicoterapia, no la psicología, la psicoterapia no puede ser una ciencia porque está atravesado el ser humano con su infinidad de variables, de las cuales no tenemos el control de la gran mayoría de ellas, ¿no? Pero quizás si hacemos unos buenos estimados, ¿verdad? De las variables más importantes y podemos modificarlas ahí, puede haber mucho éxito, ¿vale? Entonces, ¿cuáles terapias de tercera generación o contextuales hay? Pues bueno, pues la verdad es que son muchas, ¿no? Y con distintos nombres, pero la gran mayoría, como les digo, tienen este tipo de enfoque que el principal detalle es el cómo yo me relaciono con las cosas o con el entorno, ¿no? Está por una parte el FAB, que es la psicoterapia analítica funcional, que pues tiene como postulados que el cambio ocurre en la relación terapéutica en tiempo real, como les había mencionado, ¿no? Lo que hace el FAB de manera muy resumida es utilizar la relación, ¿no? O la terapia para modificar variables, para que esa modificación de variables la persona pueda aprender distintas cosas y que pueda hacer lo que hace en consulta, ¿no? Allá afuera, ¿no? De nuevo, eso de manera muy resumida. Claro que tendríamos que hablar de cada uno de ellos por horas, ¿no? Y no nos lo acabamos, ¿no? Está también la terapia de aceptación y compromiso, o ACT, que su enfoque es justamente eso, el cambiar el cómo te relacionas con tus pensamientos y emociones por medio de distintos tipos de postulados, ¿no? La fusión cognitiva, la difusión cognitiva, por ejemplo, ¿no? Y ciertos tipos de estrategias de evitación experiencial, entre otras cosas, ¿no? La DBT, que es la terapia dialéctico-conductual, se trabaja principalmente en la regulación emocional y en patrones profundos, ¿no? Usualmente se trabaja con trastornos de personalidad, con DBT. Curiosamente, ACT, si no mal no recuerdo, DBT, terapia de esquemas, son terapias que parten de la terapia cognitiva de Aaron Beck, y les digo ahí para que lo consideren que realmente Aaron Beck hizo un muy buen trabajo, pero se desvirtuó todo, ¿no? Pero bueno, ya esos son otros temas, ¿no? También está la terapia basada en mindfulness, ¿no? Que prácticamente es la meditación, ¿no? Es aprender a no de manera esotérica, a estar en el presente, ¿no? Como vivir el momento y todo ese rollo, pero sí estar identificando qué es lo que está pasando en ese momento. Y si le presto atención a lo que está pasando en ese momento, pues es prácticamente prestarle atención al contexto como experiencia y, y, y no como algo que tengo, ¿no? O como les había dicho, verlo más como algo que me pasa. Está la CTR, ¿no? Que es la terapia cognitiva enfocada en la recuperación o recovery, que es como una terapia cognitiva, pero pues que se dieron cuenta que, oye, pues la cajeteamos mucho, ¿no? Haciéndola muy McDonaldizada, la terapia cognitiva, y lo que hicieron fue pasarle ahí por el filtro de las terapias contextuales, prácticamente. También tenemos la activación conductual, que pues prácticamente sería la modificación de creencias intermedias cuando hablamos de terapia cognitiva, que serían los cambios filosóficos, ¿no? Que me harían hacer cosas para que pasen cosas diferentes, ¿no? ¿Puede funcionar? Sí, puede ser que no también. El mindfulness, por ejemplo, eh, porque me preguntan por aquí que si es parecido a una terapia para manejar el pasado. No necesariamente, digo, todas las terapias te ayudan a manejar el pasado, pero por medio del presente, ¿no? El mindfulness es una forma, son técnicas, por así decirlo, eh, que te ayudan a experimentar el presente, ¿no? Y el presente puede ser el pasado haciéndose presente por medio del habla o por medio de los pensamientos, pero de una forma un poquito desapegada o visto como un contexto, ¿no? De hecho, esto también lo trabaja la ACT, que es el yo como contexto. O sea, yo, eh, en lugar de verme no sé, yo Irán, tengo estos tipos de pensamientos, es verme yo Irán desde fuera, como de que, caray, o sea, soy Irán, una persona de 33 años, un psicólogo, que en este momento está experimentando hambre, por ejemplo, ¿no? Y le presto atención a lo que estoy experimentando, al hambre. Claro, no me va a quitar el hambre el prestarle atención, pero lo estoy viendo desde fuera como que, pues soy una persona que tiene hambre, en lugar de verlo como que, soy una persona que tiene hambre y que necesita comer y pues bueno, ¿no? Ya nos clavamos en otras cosas.
También tenemos por acá la terapia de esquemas, que es la de Jeffrey Young, que está muy orientada también, muy similar a la DBT y muy similar a la ACT en la relación terapéutica, ¿no? Eso es lo más fundamental de las terapias de tercera generación, que son las relaciones humanas. Entonces, ¿qué hacen aquí ustedes, verdad? O sea, ¿por qué están aquí presentes? ¿Cuál es la finalidad de hacer esto? Darle el foco a las relaciones humanas como forma principal del cambio en terapia o del cambio en las personas. O sea, es volver a poner el foco en la importancia que tengo yo como persona para hacer que los demás cambien. O al revés, lo que tienen los demás que pueden hacer que yo cambie, ¿no? Y de nuevo, si lo vemos de esta forma, pareciera algo un poquito cursi, ¿no? Como la idea de la amistad que va a salvar todo, o el poder del amor, o el poder de la familia, y ese tipo de cosas. Y no es eso, no es verlo como magia ni nada por el estilo, sino es ver las relaciones, ¿no? La importancia que tiene perdón, la importancia que tienen las relaciones para el factor de cambio, de que cambie la experiencia, ¿no? Y aquí ya nos meteríamos prácticamente en postulados filosóficos de la diferencia, ¿no? O sea, porque las terapias contextuales están enfocadas principalmente a cómo el mundo o el contexto influye en mí y cómo yo influyo en el mundo o en el contexto, ¿no? Y entonces lo que yo les enseño a mis pacientes de manera muy resumida es a que ellos aprendan a operar en su contexto, a hacer cosas con sus problemas, porque cosas ya hacen con sus problemas. El chiste es que no les funcionan con ciertas metas en específico. Entonces, lo que yo trato de hacer es intentar hacer otras cosas diferentes, nuevas, para ver si funciona, ¿no? Eso de manera muy, muy, muy resumida. Por ejemplo, ¿no? Aquí esta imagen con inteligencia artificial, ¿verdad? Que se ve bien real, a mí me parece. Pero se pueden dar cuenta, ¿no? Se supone que eso es un dogo, ¿no? Pero pues, de dogo no parece nada y pues los otros no sé si parecen un cóctel de lotes, ¿no? O un apaleado, no sé, que están en San Carlos. La razón de por qué les pongo esta imagen es porque es importante eh, prestarle o devolverle el foco a la importancia que tiene la socialización, las relaciones humanas, las relaciones con el otro, para el factor de bienestar en general, el factor del apoyo comunitario, porque al final lo que se busca es apoyarse entre todos, ¿no? Porque, y esto lo pueden ver, ¿no? La unión hace la fuerza y con ese tipo de frases. Y claro, ¿verdad? Porque uno pudiera decir, oye, pero pues yo tengo amigos y me llevo muy bien con todo el mundo y aún así me siento mal y sufro y todo ese rollo. Bueno, yo te garantizo que hay algunas cosas ahí en cómo te relacionas con las personas y cómo te relacionas con tu sufrimiento, que es el que está causando ello, ¿no? Les pongo ejemplos de personas, ¿no? Que me dicen eso, es que me siento muy solo, a pesar de tener amigos, de tener familia y todo ese rollo. Y mientras vamos rascando, es porque constantemente está apareciendo, ¿no? Un pensamiento de, de, de nadie me entiende, o de no me conocen, o cosas por el estilo, ¿no? Y entonces cuando empezamos a explorar, caray, ok, pues sí socializas, sí cotorreas y todo ese rollo, pero quizás estamos dejando a un lado valores que son importantes por ciertas razones, ¿no? Usualmente es porque me da miedo sentirme mal, usualmente es porque me da vergüenza, y todo eso se resume a evito el sufrimiento, ¿no? Y entonces, eh, en lugar de decir algo que pienso, pues mejor me lo reservo y me lo guardo, o cuando lo hago a lo mejor soy castigado, o se me regaña, ¿no? Y entonces empiezo de alguna forma, a experimentar estas conductas de manera en solitario, por así decirlo, y pues, cómo me voy a sentir solo, ¿no? A pesar de estar rodeado, a pesar de tener amigos y todo ese rollo, ¿no? O sea, es una forma de cómo poder ejemplificar, porque aunque tenga amigos, eh, me siento mal, pues bueno, es que ese no es el problema es
el cómo estamos teniendo ese tipo de interacciones, lo que puede hacer que cause este sufrimiento. Y lo que usualmente suele pasar es mecanismos de inhibición, entre otro tipo de cosas, ¿no? Y pues la alternativa, ¿no? De este tipo de terapias es una alternativa a las ideas de autoestima, a las ideas de autocuidado y las ideas del primero estoy yo, ¿no? Y esto constantemente lo veo, ¿no? En redes sociales, de que la pareja tóxica, la pareja narcisista, el padre narcisista, la madre narcisista, el hijo narcisista, y el trabajo tóxico y todo ese tipo de ideas lo único que hacen es aislarme cada vez más y más y más y más y más y llego a un solipsismo, ¿no? En el cual solamente estoy yo con mis propios pensamientos y me empiezo a aislar y entonces me empiezo a ver a mí mismo como individuo y empiezo a ver a los demás como individuos, ¿no? Y aquí es interesante la palabra individuo, porque el individuo es él solo, ¿no? Sin embargo, y esta es la alternativa, ¿no? Que propone en contra incluso de la autoestima, autocuidado y estas ideas de primero yo, y ahorita les explico por qué. La alternativa no es el individuo, la alternativa del individuo es la persona, porque la persona es yo en el mundo, yo inserto en el mundo, yo interactuando en el mundo, no con el mundo. Y eso es lo que hacen la mayoría de este tipo de ideas que vienen de la psicología también, ¿no? De la autoestima, del autocuidado, como una forma de auto, una forma de yo hacerme a mí mismo, ¿no? De hecho, en inglés existe esta frase, ¿no? Self-made man, ¿no? O sea, una persona o un hombre hecho él solo. Y la realidad es que nadie se hace solo. Nadie. Nadie, nadie. No, no se puede. ¿No? Pero ese tipo de ideas de yo me hago solo, ¿no? Por ejemplo, la idea de autoestima en el cual me quiero a mí mismo, me cuido de mí y ese tipo de cosas suelen ser absurdas porque no se puede. No te puedes querer solamente de la nada. No te puedes querer porque alguien te lo dice, ¿no? De que deberías de quererte más a ti mismo. No pasa. ¿Cómo es que uno aprende a quererse? Con la interacción con el otro. Uno aprende a quererse cuando es querido por los demás. Y con querido no me refiero a la cuestión de aprobación o la cuestión de que estén de acuerdo conmigo. No es eso. El querido es el tener a los demás a pesar de las diferencias, a pesar de lo diferente que podemos actuar o pensar ante ciertas cosas, ¿no? Y entonces, esta alternativa de la autoestima y del autocuidado es el otro, ¿no? Y por eso les puse estas imágenes, ¿no? Que, que, que qué mejor forma, ¿no? De ejemplificar, por ejemplo, una madre con sus hijos o los hijos con los padres, ¿no? O sea, este tipo de apoyos ayudan a sentirse mejor, a estar en mayor armonía, a pesar de los problemas de la vida. Porque problemas de la vida van a existir siempre y toda la vida. Y querer pelear en contra de ellos es absurdo. El querer pensar o afrontar, no, afrontar no es, el querer, pues sí, pensar que mis problemas pueden ser vistos de distintas formas para que no sean problemas es absurdo. ¿Por qué? Porque los problemas son eso, son problemas que hay que buscar de qué manera se pueden resolver, si es que se pueden resolver, y si no se pueden resolver, de qué manera puedo yo interactuar o relacionarme con el problema de forma distinta, ¿no? Y de qué manera es que yo aprendo todo eso con la experimentación, haciendo cosas diferentes con el otro, con el mundo, con el contexto y con los demás. Y entonces, cuando empezamos a hacer cosas de manera más comunitarias, ¿no? Y empezamos a ser congruentes con nuestros valores, con las cosas que me importan, y empiezo a hacer lo que creo que es correcto, ¿no? Y esto se los digo a personas que tienen dificultades para socializar, ¿no? O sea, pues tú socializa, digo, obviamente es un poquito más complicado, ¿no? Pero tú socializa, sé tú mismo, entre comillas, que eso no existe, ¿no? Pero haz lo que tú consideres que haría un
buen ser humano, una buena persona, básate en tus valores, en tu moralidad, ¿no? Y lo más seguro es que va a salir bien la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque si sale mal, tú lo estás haciendo desde el cuidado, desde la búsqueda de ser buena persona, ¿no? Y entonces, eso es algo que tiene como foco las terapias contextuales, la idea de la relación con el otro, ¿no? Que es lo que hace que yo pueda generar este tipo de cambios, ¿no? Y entonces, una parte importante de las terapias contextuales es desmitificar la psicología, es dejar de ver la psicología así como la psicología pop. Que ojo, podemos seguir hablando de ella y podemos seguir utilizando ¿cómo se dicen? Los tipos de apego, ¿no? El apego evitativo y podemos seguir hablando de trastornos y TDA y podemos seguir hablando de todo ese rollo, pero tenemos que entenderlo de forma distinta. Tenemos que entender para qué son hechos este tipo de discursos, ¿no? O qué es la mente, ¿no? Para salir de ese mentalismo y para salir de hablar de ese yo interior, de esa esencia y salir de todo ese rollo, es sí hablar del yo interior, pero operacional, ¿cómo puedo decirlo? Como hacerlo más operativo, ¿no? O sea, entender a qué me refiero con el yo interior, porque la mayoría de los discursos es mi esencia, es el cómo me siento, es son ese tipo de generalidades que no me ayudan a realmente entender qué es lo que me pasa o qué cosas están involucradas en las cosas que me pasan. Y entonces cuando empezamos así, seguimos hablando de lo mismo, ¿no? De TDA si quieren, o de narcisismo, pero tratar de entender que eso no es una esencia, no es algo que existe de manera materiable, material, mejor dicho, sino que eh, tratar de desmenuzar a qué es a lo que nos referimos con ese tipo de frases como la mente, ¿no? Y que claro, en el habla coloquial yo todavía utilizo ese tipo de cosas, ¿no? Hablo de mente, hablo de depresión, hablo de emociones, ¿no? De si me siento contento, pero va más allá de eso, es tratar de entender qué es eso a lo que nos referimos, ¿no? Y entonces, ¿por qué es diferente para cada quien? ¿Y por qué me debería de importar, aunque no sea psicólogo? Y lo que yo le suelo decir a las personas que me conocen es que, pues bueno, yo soy psicoterapeuta y me dedico a dos cosas, ¿no? Uno, pues justamente es tratar de entender a mis pacientes. Por lo tanto, pues yo me dedico a crear vínculos, a crear relaciones. De hecho, ahorita los estoy viendo por una cámara. De hecho, no los estoy viendo a ustedes, estoy viendo una cámara. Pero créanme que yo sería mil veces más contento viéndolos a la cara. Me gusta ver caras, me gusta ver a los ojos, ¿no? Yo estaría muchísimo más contento hablando con ustedes como personas, ¿verdad? Eh, y a eso es a lo que yo me dedico, ¿no? A generar relaciones, a generar vínculos, a embolsarme a quien sea, aunque le caiga mal y todo ese rollo. Y que claro, hay postulados de cómo aprender eso, ¿no? Pero eso es uno de mis grandes trabajos, ¿no? Tratar de generar vínculos con las personas. Y la otra es, con el vínculo, con la relación terapeuta, es modificarlos, ¿no? Manipularlos, les suelo decir, porque, y de una vez se los digo, todos manipulamos, ¿va? Claro que depende cuál es la intención de la manipulación y cómo la voy a llevar a cabo, ¿no? Pero todos manipulamos, todos. Quien diga que no, pues no sabe, ¿verdad? No sabe que manipula o a lo mejor tiene por idea manipulación otra cosa, ¿no? Una cuestión de a lo mejor de maldad o de cosas por el estilo, pero manipulación lo que realmente significa es operar, operar, es hacer cosas, es modificar cosas. Y entonces todos manipulamos, ¿por qué? Porque todos operamos. Al yo hablar aquí con ustedes, yo estoy operando con la cámara, ¿no? Estoy operando con el celular, estoy operando con la computadora, ¿no? Estoy operando con cosas del mundo, ¿no? Las estoy manipulando. Lo mismo hago con las personas, pero con un objetivo que tengan ellos, o que tengan las personas. Por ejemplo, si me dicen que quieren, por ejemplo, ahora me dijeron que querían tener mayor seguridad, pues bueno, yo no sé qué es eso. Digo, pues, claro, no soy tonto, entiendo que es sentirme más seguro, pero yo no sé
Si esta idea de tener mayor seguridad se refiere a que quiere tener más amigos o quiere iniciar proyectos nuevos, yo no sé qué es lo que quiere. Entonces, lo que yo hago es caerle bien, ¿no? Generar un buen vínculo para entenderlo, entender qué es lo que quiere y manipularlo para que se acerque a eso que quiere, ¿no? ¿De qué manera? De manera muy resumida, a prueba y error, ¿no? Y a quienes no conocen, ¿no? Por la imagen, esta persona es Charcot, ¿no? Y Charcot, pues que habló de la histeria y todo ese rollo, y Freud se basó mucho en él. Charcot era un experto manipulando, ¿no? Él hacía que sus pacientes tuvieran o hicieran lo que él quería, ¿no? Y les tocaba aquí y se retorcían, por ejemplo. Era casi, casi John Milton, ¿no? Y la razón de por qué lo pongo es porque es lo que hacemos todos, en mayor o menor medida, y es la tarea del psicoterapeuta. Y de nuevo, si dicen que no, es porque no le saben, porque no saben que eso es lo que están haciendo como psicoterapeutas. Y por eso es que, como dice aquí la frase, es diferente para cada quien. ¿Por qué? Porque yo puedo ir a terapia gestal, puedo ir a psicoanalítica, puedo ir a terapia cognitiva, puedo ir a la terapia que sea y puede ser que me funcione. La bronca es que no voy a saber por qué. O bueno, voy a tener mis conceptos, ¿no? Que vienen de cada corriente, pero desde el análisis de la conducta son operables. Son operables, ¿por qué? Porque se basa en procesos y no en procedimientos. Esa, pues prácticamente es el resumen, ¿no? Por aquí les dejo las redes sociales del instituto, ¿no? Del Instituto Psicológico de Vanguardia Mexicana, aquí en Hermosillo, y mis redes como psicólogo Ira Medina, ahí se los dejo en este tipo de capturas. Pues ya estamos dando por terminada, ¿no? El masterclass de hoy, pero yo los invito a que se conecten en el de psicólogo, ¿no? Que es psy.medina. ¿Por qué? Pues porque ahí voy a estar en un en vivo y pues vamos a estar hablando o darle continuidad a lo que hemos platicado el día de hoy para aclarar dudas, ¿no? Ahí voy a estar un breve tiempo y pues nada más. No sé si tienen alguna otra duda por ahorita, chicos. Ahí les están recordando, ¿no? Llenar el enlace de un registro para otras invitaciones. Pero igual, ¿no? Les cedo la palabra, si pueden ir levantando la mano para aclarar alguna duda que tengan, ampliarles un poquito más acerca de lo que vimos hoy. Y como les digo, en el en vivo, ahí en sai.medina, pueden hacer más preguntas acerca de otras cosas. Pero aprovechen este espacio si lo desean, chicos, levantando su mano. Si no, pues damos por terminado, ¿no? Por ahí Carmen, Georgina Ábalos Campoy, parece ser que tiene una duda. Adelante, Carmen. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Me llama la atención cuando mencionaste de que hay que hacer cosas con el mundo, ¿no? O sea, con que haya una interacción, sobre todo cuando tienes a una persona que es cerrada para poder desenvolverse, platicar o lo que sea, ¿no? Yo soy maestra de alumnos de media superior y funjo como maestra, como psicóloga, como mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es muy difícil. ¿Cómo? No sé cómo me pudieras dar un tip o una recomendación de cómo hacer que un niño o un joven que es muy de adentro, ¿cómo se le dice? Muy introvertido, pues muy cerrado, a que le preguntas algo y es que no sé, pero le ves en la cara, le ves en la mirada que lo que quiere es hablar, pero no sabe cómo expresarse. Entonces, no sé si me pudieras dar algún consejo o una recomendación de cómo poder llegarle a ese tipo de alumnos, porque no nada más es uno, ¿no? Son un montón. Entonces, cómo poder llegar a tener esa apertura por parte del joven para que se me pueda abrir y pueda tener una interacción y poder llegar a cumplir la meta, ¿sí? Que me ha sido asignada, ya sea como tutor, ya sea como maestra o como lo que sea, porque a fin de cuentas, si yo me enfoco en él es por algún problema académico o un problema conductual que tiene. No sé si me di a entender.
Sin ningún problema, Carmen. Igual, ¿no? Aquí voy a utilizar el famoso depende de los psicólogos, pero igual tratando de dar una mayor claridad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a mí me llegan personas o convivo con personas que suelen ser introvertidas, que tienen dificultades para socializar y todo. Y yo mismo tengo problemas para socializar, ¿eh? A lo mejor pues aquí me desenvuelvo, lo que sea, pero realmente son cosas aprendidas, o sea, son cosas que podemos aprender. Estas ideas de introversión y extroversión son preferencias y que son aprendidas al final de cuentas. Yo aprendí a que me gustara esto. Ahora, para contestar un poquito tu duda, ¿no? De qué hacer con personas que quieren dar ese brinco, la forma más sencilla de resumirlo es reforzarle, o sea, aplaudirle, por así decirlo, cada intento que tenga de abrirse un poquito, ¿no? Esa es como la forma resumida, ¿no? O sea, si una persona introvertida hace un comentario, le prestamos atención. Ojo, a veces no, el prestarle atención no quiere decir que le aplaudamos y que le festejemos, no. Es prestarle atención y hacerle saber o hacerle notar, te escuché. ¿Cómo puede ser? Viendo a los ojos, ¿no? Haciendo así con la cabeza, ¿no? Ese tipo de cosas animan a que lo sigas haciendo, ¿no? O sea, y esa sería como la forma más, no, más sencilla de abordarlo si no tenemos el caso completo, pero es prestarle atención, darle atención, cada intento que tenga de hacer esta conducta que deseo, ¿no? Que es que sea más abierto, que sea más sociable, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, pues es lo que hago, ¿no? Yo con personas con las cuales trabajo, que suelen ser más introvertidos, yo, por ejemplo, busco temas de conversación que podemos tener en común y a lo mejor son cosas que yo no sé, ¿no? Y constantemente me llegan ahí que les gustan el K-pop, por ejemplo, ¿no? Y yo no sé nada de K-pop, pero ¿qué es lo que yo puedo hacer para hacer que la otra persona hable? ¿No? Y justamente pues es preguntando cosas, preguntarle del K-pop, preguntarle de los artistas, es un ejemplo, ¿no? O sea, tratar de demostrarle interés genuino a la persona. Y ahí el detalle, ¿no? O sea, es un interés genuino que la única forma de hacerlo es con la práctica. Es practicando constantemente y, obviamente, interesándome en la persona, ¿no? Espero haber podido contestado ahí vagamente tus dudas, Carmen. Muchas gracias, Veo, sí. no, gracias a ti. Pues nada, no sé si hay otra duda por allá, si no, pues le cedo la palabra a Universidad Unilí. Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes. Espero hayan podido realizar el registro. Voy a pedirle a la maestra Gesema Briceño que vuelva a poner, por favor, el link. Muchos que a lo mejor no estaban antes de enviarlo, pues no lo tienen ahí. Entonces, para que lo ponga de nueva cuenta y que puedan realizar el registro, les recuerdo que es importante realizarlo para que puedan recibir otras invitaciones de este tipo de forma gratuita y también otro tipo de invitaciones a clases y diplomados y otros eventos de Leader Lab de Universidad Unilíder, que es nuestro centro de capacitación. Muchas gracias, maestro Irán Osier, por esta hora y media de plática muy interesante. Creo yo que muchos aquí entendimos un poquito ahora a lo mejor cómo debemos vivir, ¿no? Las experiencias, transitarlas. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias, maestro Iram.